Un saludo apreciado hermano y hermana. Esta es la lección Bosquejo para los maestros. El proceso del juicio para el sábado 25-24 de diciembre. Por favor, acompáñenme en oración para el repaso de la lección. Querido Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, por el privilegio de poder repasar la lección de escuela sabática. Acompáñanos mediante la presencia de tu Santo Espíritu y bendice a cada maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados maestros, voy a apoyarles en un comentario especial para los maestros en esta oportunidad. Y el título de la lección es la lección 13, titulada El proceso del juicio. El texto clave para memorizar se encuentra en 2 Corintios 5:10. Pero en este momento vamos a repasar de manera muy especial algunos puntos importantes de cómo podemos llevar a cabo el repaso de la lección. En primer lugar, hay que lograr el aprendizaje. La pregunta es: ¿qué aprendizaje debo lograr? Aprender a ser un discípulo que acepta el plan de salvación divina que incluye el juicio de Dios. El aprendizaje se da por niveles. Es a saber, sentir y hacer. Saber entender sobre el proceso judicial del juicio divino. Sentir el deseo de aceptar la justicia de Dios. Hacer la decisión de aceptar el plan de salvación que incluye la justificación del pecador. El método o la estrategia. Cómo enseñar. ¿Qué camino seguir con el alumno? Y vamos a tomar 4 asuntos importantes. En primer lugar, motivar. Segundo, explorar. Tercero, aplicar. Y cuarto, crear. ¿Qué debo ser? Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje que pueda ser los rasgos del carácter de Cristo Jesús. Segundo, explorar. ¿Qué debo saber? Buscar información, procesarlo, comprender, sintetizar y generalizar o encontrar principios. Y tercero, aplicar. ¿Qué debo sentir? Sentir el deseo de aplicar los conocimientos descubiertos en la vida. Y cuarto, crear. ¿Qué debo hacer? Tomar la decisión de crear oportunidades para vivir lo aprendido y compartirla. La estrategia metodológica. ¿Qué es esta estrategia? ¿Qué estrategia nos da Dios para el aprendizaje? En el libro Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, página 128, dice: la escuela sabática, cuando es bien dirigida, es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer almas al conocimiento de la verdad. No es el mejor plan que solo los maestros hablen. Ellos deberían inducir a los miembros de la clase a decir lo que saben. Y entonces el maestro, con pocas palabras y breves observaciones o ilustraciones, debería imprimir la lección en sus mentes. ¿Cómo despertar el interés para aprender? Con preguntas motivadoras, presentando necesidades y casos de la vida. ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios en su primera fase? ¿Cuál es el objetivo de la segunda fase del juicio divino? ¿Cuándo ocurre el juicio final o el juicio ejecutivo? Para explorar, mi apreciado maestro, comencemos con una pregunta. ¿Cuál es el propósito del juicio de Dios en su primera fase? Daniel 7, 9 al 14. La primera fase se llama juicio investigador o juicio preadvenimiento, como lo decía la lección, porque se realiza antes del segundo advenimiento de Cristo a la tierra. Todos deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. El propósito principal será garantizar legal y eternamente nuestro lugar dentro de la familia celestial. Juan 14, 2 y 3. En el juicio preadvenimiento, Dios confirma, revela, expone y demuestra al mundo celestial las decisiones que tomamos durante nuestra vida. La segunda pregunta: ¿cuál es el objetivo de la segunda fase del juicio divino? 1 Corintios 6, 2 y 3 y Apocalipsis 4, 24 al 6. La Biblia nos dice que en la segunda venida, en primer lugar, todos los santos vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire. Segundo, dice que todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas. En el juicio investigador preadvenimiento,
Solo intervienen las huestes celestiales, de acuerdo a Daniel 7, 9 y 10. Pero durante el milenio, en el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participan personalmente. Así lo dice San Pablo, 1 Corintios 6, 3 y en Apocalipsis 20, 4 al 6. Y Judas, versículo 6. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales. La tercera pregunta importante del repaso de la lección de esta oportunidad es ¿cuándo ocurre el juicio final o el juicio ejecutivo? Según de Pedro 3:14. El juicio final sobre la tierra ocurrirá al final del milenio, cuando resuciten los impíos. Estos se reunirán para atacar a Dios y a su pueblo en la Nueva Jerusalén. Caerá fuego del cielo y acabará definitivamente con el pecado, la maldad y la rebelión. Somos salvos por gracia, justificados por la fe y juzgados por las obras. La salvación y la vida quedarán aseguradas por toda la eternidad y el pecado nunca volverá a surgir. En la aplicación, ¿qué debo sentir al recibir estos conocimientos? Debemos de ser salvos por la gracia, justificados por la fe y mostrar mi fe por las obras y prepararme para el juicio. ¿Deseas aceptar el plan de salvación de Dios? ¿Cuál es tu decisión? Y en la sección Crear, ¿qué haré para compartir esta lección la próxima semana? Crear oportunidades para compartir sobre los juicios del proceso del juicio divino y cómo prepararse y ser absuelto de la pena de muerte eterna. Amén. Mi apreciado hermano y hermana, siempre estamos proveyendo los bosquejos de la lección, especialmente los bosquejos de los pastores Enoch Ruiz Gómez, y que encontramos aquí en el perfil del pastor Miranda, como también del pastor Sarsuri, que el Señor puede utilizar grandemente. Acerca del repaso de la lección es importante comenzar ilustrando, tener a mano algunas ilustraciones acerca del juicio pre-advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Así lo presenta el pastor Enoch Ruiz Gómez. Y el pastor Remberto Sarsuri presenta, comenzando con una pregunta: ¿en qué consiste el juicio final de Dios? Luego habla del juicio final, del juicio pre-advenimiento, del juicio durante el milenio y luego del juicio ejecutivo. Y por último habla de la segunda muerte. En la conclusión final de la historia humana, Dios, juez justo, tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los justos y destrucción eterna a los impíos. Y mi apreciado hermano, estamos llegando al final de esta lección de Escuela Sabática. Por favor, dediquemos tiempo para estudiar la palabra del Señor y especialmente a ustedes, apreciados maestros, para poder profundizar y tener en mente lo que debemos estudiar de la lección de Escuela Sabática. Por ejemplo, aquí encontramos, mis apreciados hermanos, en la lección de Escuela Sabática de este trimestre, algo interesante cuando habla acerca de los tres juicios que están propuestos para el ser humano. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y de esto el juicio. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta acerca del estudio concienzudo de este tema. El tema del juicio es muy importante porque con esto se decidirá la suerte de la humanidad. Ahora, permítanme ir un poquito a la última lección. Yo hago nuevas todas las cosas. Por lo tanto, mi apreciado hermano y hermana, dediquemos tiempo al estudio de la palabra del Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar en los momentos difíciles. Por favor, mi apreciado hermano y hermana, podamos estudiar de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado en su palabra. Y acompáñenme, por favor, a un comentario más rápido acerca de la lección de Escuela Sabática de esta oportunidad. Podemos encontrar aquí en
En la lección de escuela sabática de esta semana, que nos habla acerca de el proceso del juicio, y esto nos ayudará mucho, sí, nos ayudará mucho para poder estudiarla de una manera muy especial. Permítame ir entonces a la profundización de la lección de escuela sabática en este preciso momento. Muy bien, vamos a ir a esta parte tan importante de la lección, y es la lección 13, los procesos del juicio. Vamos a estudiar un poquito algo acerca de esto. Espero que podamos tener un poquito de paciencia para que podamos estudiar esta lección tan importante a la vista y a nuestro estudio en esta oportunidad. El título es el proceso del juicio. Yo quiero en esta oportunidad compartir con ustedes esta sección que habla acerca del juicio, proceso del juicio. En primer lugar, la Biblia enseña que todos somos salvos por la gracia, que somos justificados por la fe y que somos juzgados por las obras. La gracia salvadora de Cristo está disponible para todos, pero solo aquellos que la acepten por fe son salvos. La verdadera salvación siempre nos libra de las obras de la carne y produce en nosotros el fruto del Espíritu. Con mucha razón Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Además, el apóstol Santiago explica que en el juicio final nuestras obras serán evaluadas de acuerdo con la ley moral de Dios. Entonces, una de las funciones básicas del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que no podemos pasar por alto el tema del juicio final, tal como se escribe en las Escrituras. En este capítulo estudiaremos la naturaleza integral de este juicio, los paradigmas contrastantes derivados de nuestra visión de la naturaleza humana y del estado de los muertos, así como las diferentes fases de ese juicio judicial. La mayoría de los cristianos aceptan la verdad del juicio final para los seres humanos. Uno de los pasajes bíblicos más citados que se utiliza para respaldar la no existencia de un juicio para los justos es Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado. La palabra en griega es krinein, sino que ha pasado de muerte a la vida. Sobre este pasaje, George Basley Murray comenta que el creyente tiene el juicio detrás de él, no delante de él, ya que el juicio es por la incredulidad. Algunos eruditos importantes entienden que la palabra juicio en este versículo conlleva el significado negativo de ser condenado en el juicio y se puede traducir como no vendrá condenación. En su comentario sobre Juan 5:24, Gerald Borchert declara: el significado de krinein, juicio, puede variar ligeramente en Juan según el contexto, aunque la amenaza de consecuencias negativas no se descarta. En San Juan 3:18, krinein se traduce correctamente como condenación porque se está refiriendo a un juicio negativo, y aquí en el capítulo 5, versículo 22, hay un sentido de evaluación imparcial presente en el enfoque, pero en el capítulo 5, versículo 24, el sentido negativo de condenación está claramente presente en el uso del sustantivo crisis. Por otra parte, William Shea ve varios juicios del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De igual manera, el Nuevo Testamento confirma que todos los creyentes están incluidos en el proceso del juicio final. En su descripción del juicio final, Cristo no solo incluyó a los cabritos, es decir, a los impíos, sino también a las ovejas, que son los justos. El apóstol Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En su perspicaz explicación de que por qué los creyentes serán juzgados, Wayne Grudem afirma que el juicio de los creyentes tendrá la función de evaluar y otorgar varios niveles de recompensa, pero
hecho de que ellos enfrentarán este juicio no debería hacer temer a los creyentes que serán eternamente condenados o avergonzados. En realidad, los juicios de Dios siempre conllevan la condenación de los impíos y la vindicación de los justos. Por lo tanto, el juicio final no será la excepción a esta regla. Y hay dos paradigmas contrastantes en cuanto al juicio. Nuestro entendimiento final del juicio está directamente condicionado por aquello que creemos sobre la naturaleza humana y el estado de los muertos. En este caso nos enfrentamos a dos grandes paradigmas contrastantes. Uno de ellos está conformado por la teoría griega de la inmortalidad natural del alma, el cual enseña que el cuerpo muere y el alma permanece viva y es enviada inmediatamente al paraíso o al infierno o al purgatorio. Después de esto, a través de un juicio individual posterior a la muerte, se decide a dónde debe ir finalmente el alma desencarnada. Si este juicio, el alma sería recompensada o castigada sin ningún juicio justo. Por ejemplo, en el Fedro de Platón, Sócrates argumenta que todas las almas que mueren sin practicar la filosofía, después de haber vivido su vida existencial, son objeto de un juicio, y una vez juzgadas, las unas descienden a las entrañas de la tierra para sufrir ahí su castigo. Otras, que han obtenido su sentencia favorable, se ven conducidas a un paraje del cielo donde reciben las recompensas debidas a las virtudes que hayan practicado durante su vida terrestre. De igual manera, el Catecismo de la Iglesia Católica declara: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de la purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. La resurrección de todos los muertos, lo de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final, cuando será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. La teoría inmortalista de un doble juicio para cada individuo plantea serias preguntas. Si cada alma es juzgada y luego recompensada o castigada después de la muerte, ¿qué sentido tiene que sea juzgada nuevamente al final de los tiempos? Si el alma ya vuela al cielo o al infierno después de la muerte, ¿qué necesidad hay de que exista una resurrección final del cuerpo? Además, ¿cómo puede un alma desencarnada sufrir el castigo del fuego del infierno? En verdad, la noción de un juicio individual inmediatamente después de la muerte no es más que un intento artificial de armonizar la teoría no bíblica de la inmortalidad natural del alma con la enseñanza bíblica del juicio final. Y el otro paradigma primordial del juicio final se basa en la doctrina bíblica de la inmortalidad de la totalidad del ser humano. Si aceptamos la enseñanza del Nuevo Testamento de que todos los muertos están durmiendo en sus tumbas hasta la resurrección, entonces no es necesario tener un juicio individual posterior a la muerte en el escenario escatológico bíblico. Solo necesitamos aceptar el amplio proceso judicial final que se describe en las Escrituras. Una vez más, esta no es una simple teoría opcional, sino más bien una cuestión de fidelidad a lo que la Biblia realmente dice. En la Biblia hay dos resurrecciones: la general, que son las puertas a la vida eterna, o la condenación final y la muerte segunda. El profeta Daniel dijo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús declaró: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han hecho y practicado el mal resucitarán para ser juzgados. El apóstol Juan explicó que estas dos resurrecciones finales están separadas por el milenio, de acuerdo a Apocalipsis 24 al 6. En vista de que estas dos resurrecciones finales traerán la recompensa o la condenación, todos los que participan en la primera resurrección deben ser juzgados antes de que ello ocurra. De igual manera, todos los que resucitarán en la segunda resurrección tienen que ser juzgados antes de ella. Por lo tanto, el juicio final tiene dos fases. El juicio final de todos los seres humanos no es un acontecimiento único, sino un proceso con distintas fases. El teólogo reformado holandés-estadounidense Louis Berkhoff se refirió a ese juicio como un proceso de tres partes. En primer lugar, el conocimiento de la causa. Es cuando Dios toma en consideración el estado de las cosas, la vida pasada de la persona, incluso sus pensamientos y las intenciones secretas de su corazón. Segundo, la promulgación de la sentencia, que no será proclamada de manera secreta más. La ejecución de la sentencia, que implica vida eterna para los justos y desdicha eterna para los impíos.
El estudio detallado del juicio final en la Escritura revela que consta de 3 fases principales consecutivas. La primera es el juicio investigador en el cielo durante el tiempo del fin, en el que se juzgarán a todos aquellos que resultarán en la primera resurrección de Daniel. Y luego la segunda fase, el juicio de milenario, que al mismo tiempo se presenta. Y por último, el juicio ejecutivo, que es la fase final del juicio posterior al milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20. En esta fase se incluyen 4 pasos principales. Todos los impíos muertos serán levantados de sus tumbas. La sentencia es irreversible. Y número 3, todos serán lanzados al agua de fuego y azufre. Cada una de estas 3 fases ejecutivas del juicio final juega un papel específico en la vindicación de la justicia de Dios al tratar con sus criaturas. Por lo tanto, mi apreciado maestro, es importante dejar claro estos 3 pasos del juicio. Juicio preadvenimiento investigador, juicio milenial durante el milenio y juicio ejecutivo después del milenio. La salvación y la gloria y el poder van a declarar las personas pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1. Oro para que Dios le utilice, mi apreciado maestro, y usted pueda hacer una bendición en el repaso de la lección de esta oportunidad. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Te damos por el privilegio de conducir a nuestros hermanos en el repaso de la lección de escuela sabática. Por favor, Señor, una bendición especial por cada maestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén.